claramente que no se case con las mujeres de Canaán. Recordamos que ese fue el mismo mandato que se dio con relación al matrimonio de Isaac, que de ninguna manera se fuera a casar con mujeres de allí. Y por otro lado, el mandato incluye que Jacob se vaya a la tierra de su tío para casarse allá. Esa fue la orden que se le dio a Jacob. Y vemos que Jacob la obedece fielmente. Por ejemplo, en el verso 5 leímos: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora, es muy importante señalar esta obediencia que se dio aquí, porque el Señor quiere resaltarla. Por ejemplo, en el verso 7, que veremos después, leemos que vio Esaú que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Es decir, que la obediencia de Jacob aquí fue un asunto notorio. Lo resalta el Señor, lo ve Esaú, así que es muy importante que tenemos aquí, en medio de tantos defectos y pecados que tenía Jacob, un hijo obediente. Eso en cuanto al mandato. En cuanto a la bendición, vemos que Isaac aquí le pronuncia una vez más la bendición a Jacob, la bendición del pacto. La primera vez Isaac dio la bendición engañado, pero aquí vemos que ahora le da la bendición con plena conciencia. Vemos que Isaac ya entendió que él se estaba oponiendo a la voluntad de Dios cuando quiso bendecir a Esaú y ya no lo hace más. Y ahora aquí la bendición se pronuncia más ampliamente, más claramente. Vemos varios asuntos interesantes aquí. Por ejemplo, por un lado, la promesa aquí incluye los descendientes, lo que le dice en el verso 3. Dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Era una bendición de ser un pueblo numeroso, como se le dijo a Abraham. A él se le había dicho que fuera como las estrellas del cielo, tener muchos descendientes, dentro de los que se incluía a uno especial, al Cristo. Y la bendición aquí también incluye la promesa de tierras para esos descendientes. En el verso 4 dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces, la idea es que moraran en esa tierra, lo que se cumple fielmente más adelante. Jacob ahora tenía que salir temporalmente de la tierra, pero era heredero de ella. Lo que nos recuerda, niños y hermanos, que estos patriarcas fueron peregrinos. Aunque el Señor les da la tierra, ellos viven en la tierra, pero viven como extranjeros. Porque la idea es que esa tierra apuntara no tanto a este tiempo, no tanto a esta parte temporal, sino principalmente a la vida eterna. Dios les prometía esta tierra, ellos la tenían por tiempos, por ratos, o sea que de alguna manera el Señor cumplió que ellos vivieran ahí, pero eso apuntaba más bien a la tierra prometida en el cielo, a la vida eterna. Por ejemplo, hoy se ha prometido a los creyentes la tierra. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5:5, el Señor da unas palabras relacionadas con esto. Allá dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto significa que para el Señor sigue estando en su mente la promesa de tierra para los suyos.
Así que ellos recibieron la tierra, aunque por momentos no la tuvieron, porque esa tierra física, es un tipo de la vida eterna. Y por eso ellos fueron peregrinos, aún estando en el lugar en el que el Señor les había prometido. Así que eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Un mandato para Jacob: no se case con estas mujeres, vaya más bien a tal lugar a conseguir esposa, y una bendición que incluye descendientes y tierra. Es la misma bendición del pacto, dicha de otra manera. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Varias cosas podríamos decir, voy a mencionar solo unas. Por ejemplo, Jacob aquí como modelo de Cristo se muestra como un hijo obediente a sus padres. Y Cristo fue el mejor hijo que jamás haya existido, obediente a sus padres. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús era un hijo obediente, era un hijo que se ponía siempre bajo el control de sus padres. Con plena conciencia les obedecía. Así que Jacob en esto modela eso. Además, esta bendición que se le da a Jacob nos muestra que el Señor Jesús tiene muchos descendientes, muchos hijos. Y estos son todos los creyentes de todos los tiempos. Y que para ellos es el mundo, la tierra que Dios ha preparado. Entonces, qué maravilloso ser hijo de Jesús en este sentido y recibir de él su herencia bendita, que en este punto es la tierra. Y esto es a través de la fe y del arrepentimiento. Noten, se nos ofrece ser hijos de Jesús, se nos ofrece recibir su herencia, que es la vida eterna, a través de la fe y del arrepentimiento. Así que, bueno, como siempre, seguimos invitando a los niños a que vengan al Señor Jesús de esa manera. Y hoy pensando en esto, este tipo de relación con Jesús, ser descendencia de Jesús y recibir de él la tierra prometida o la vida eterna. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Voy a señalar dos lecciones. Por ejemplo, aprendimos y seguimos viendo que los padres deben estar preocupados por con quién nos vamos a casar. Miren, es claro que los hijos piadosos se deben casar con piadosos. No pueden casarse con personas impías que aparten sus corazones de Dios. No importa si la muchacha es bonita o si el muchacho es simpático, si son impíos no son buenos candidatos. Y es importante entender que esa es una de las cosas que los padres más deben tener en sus corazones. Deben estar preocupados por estos asuntos. Aprendemos también que debemos ser hijos obedientes. Miren lo que tenemos aquí. Se le dio un mandato a Jacob, un mandato difícil. Realmente tenía cierta carga, cierto peso. Miren, Jacob debía emprender un viaje lejos, solo. Debía irse a vivir allá, no era que me lo mandaron de vacaciones donde el tío, no. Debía irse a vivir lejos de sus padres. No debía verlos durante un tiempo. Tenía que casarse allá según las indicaciones de su papá. Entonces noten que este momento, por supuesto, debió haber tenido una carga emocional enorme, una carga de tristeza y de incertidumbre en Jacob. Había gran peso allí emocional en este momento. No es fácil desprenderse de la familia y
¿Qué vemos en Jacob? Que él obedeció a su papá y a su mamá. Así que aprendemos aquí que debemos ser hijos obedientes, que no importa lo difíciles que puedan ser los mandatos de los padres, hay que obedecerlos siempre que estos sean santos, siempre que estos no se opongan claramente a las sagradas escrituras. Debemos obedecer a nuestros padres aún en asuntos como con quién nos vamos a casar. Es muy importante poner esto en el corazón y aprender a ser hijos obedientes, porque esta es la voluntad del Señor, porque esto es lo que más se parece a Cristo, quien es maravilloso, hermoso, y la idea es que los niños aprendan este tipo de cosas. Así que bueno, roguémosle al Señor que nos dé la bendición de poner estas dos cosas en el corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este relato de Génesis 28 y por todo lo que podemos aprender allí, de la obediencia, del matrimonio, de Cristo por encima de todo. Gracias, Señor. Queremos rogarte que pongas tu palabra en nuestros corazones, que pongas tu palabra en el corazón de los niños, Señor, que vayas moldeando su mente, su corazón, que podamos, Señor, poner estas lecciones en nuestro corazón, la importancia de que los padres nos guíen en estos asuntos del matrimonio, la importancia, Señor, de ser hijos obedientes aún si hay cosas más complicadas, más difíciles, como esta que le tocó a Jacob en esta oportunidad. Haz de nosotros, Señor, hijos obedientes para ti, para tu gloria, a tus mandatos, a tu palabra. Señor, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos a pensar ahora en la tarea. Siempre la pongo ahí en el chat. Primero, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál fue la lección? Y la segunda pregunta, aquí, ¿qué le ofrece Cristo a los que crean en Él? Según este pasaje, ¿qué le ofrece Cristo a los que crean en Él? Bueno, que el Señor les bendiga a todos, que puedan meditar en esta palabra, que puedan ser edificados. El Señor les bendiga y confiando en el Señor nos vemos mañana.